Examen 3 del 19.1. Esperemos aquí, ya va. Porque ya lo vi, sí, ahí ya está. Está abriéndose. Les comento, ya les subí los videos de la clase del día de ayer. Ya les acabo de compartir los enlaces en los grupos de WhatsApp. A ver, ¿qué problema sería? Mire, por ejemplo, este primer problema, el primer problema que aparece acá directamente es del teorema de Pappus, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál quieren que veamos? Es un ejercicio que está más abajo, es hallar el volumen entre dos curvas, es ese. Este sea S la región acotada por estas curvas. Una pregunta. Sí, señor. El teorema de Pappus, digamos, ¿se puede utilizar también para cuando el eje de rotación no sea una recta con pendiente, digamos que sea alguno de los ejes? Claro, sí, sí, claro. De Gracias. hecho, hay problemas que, por ejemplo, a ver, les hago el comentario antes. En algunas ocasiones, cuando ustedes están haciendo la integral a través de cascarones cilíndricos o a través de pronto de arandelas o discos, puede ser que esa integral, por la función que se va involucrada, son muy pocos los casos, también lo digo, sea más difícil de resolver que las integrales de pronto de la masa o de los mx y my. Pero si, por ejemplo, usted está resolviendo un problema donde tiene que calcular varias cosas, por ejemplo, el centro de masa, tiene que calcular luego el volumen de un sólido de revolución, si ya tiene el centro de masa, entonces puede hacerlo con el teorema de Pappus. Algo que también es importante resaltar es, si de pronto la función, la región precisamente es una región simétrica, observen lo siguiente, supongan usted que tiene una región acá que es simétrica, o sea, vamos a poner acá una especie de parábola que será simétrica, y usted quiere hallar el volumen de hacer girar esto, por ejemplo, con respecto a un eje. Es mucho más fácil usar teorema de Pappus. ¿Por qué? Porque si la región es simétrica, ¿dónde se va a encontrar el centro de masa? El centroide, ¿dónde se encuentra? En el eje X, Y, perdón. En el eje Y, exacto. Entonces, si esto es, por ejemplo, una recta X igual a A, ¿cuánto es la distancia entre el centroide y la recta? Directamente esta distancia es A. Entonces ya tengo la distancia. Además, ¿qué sale gratis? El X barra. El X barra es 0. Lo único que necesito es calcular la masa, ¿cierto? Que la masa para un problema de este estilo, con densidad constante, podríamos suponer que es la misma cantidad de área, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa necesitaría calcular? Necesitaría calcular el mx, ¿cierto? Una vez teniendo la masa y el mx, puedo calcular entonces el y barra. Recuerden que el y barra es mx sobre m. Y entonces solamente necesito calcular estas dos integrales que usualmente pueden ser integrales más sencillas en algunos casos. Y este problema lo podría resolver con el teorema de Pappus, ¿sí? Con teorema de Pappus, si yo veo que de pronto algunas cosas se pueden facilitar por teorema de Pappus, puedo hacerlo. De todas formas, siempre piensen que es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. Si usted quiere hallar el volumen de este sólido de revolución y el problema no dice cómo hallarlo, entonces usted puede, dentro de sus alternativas, antes teníamos cascarones, ¿cierto? Arandelas, discos, pues ahora tenemos también teorema de Pappus. Tengan en cuenta que para el teorema de Pappus, lo único que necesito hacer entonces es hallar las coordenadas del centroide, del centro de masa. Pero es una opción más. Se convierte ahora en una opción más. Por ejemplo, este problema. Si yo quiero hacer este problema de poner a rotar esta región con respecto a esta recta, acá podría utilizar dos métodos. ¿Cuáles? Arandelas no, ¿cierto? Porque si uso arandelas, acá está el inconveniente, ¿no? Puedo usar, básicamente, método de cascarones cilíndricos,
¿cierto? Con franjas de este estilo. Y ahora el teorema de Pappus. Tengo esos dos métodos para resolver este problema. Si no me dijeran cómo hacerlo, ¿no? Aunque en este ejercicio dice use el teorema de Pappus. Use ese teorema para calcular el volumen de ese sólido de revolución. Profe, Entonces, una pregunta. Y sí, señor. teniendo, digamos, las dos ecuaciones, ¿cómo hallaría uno la distancia? O sea, ¿con cuál se calcularía? ¿Cómo? Por favor, me repite la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta? Que digamos, como uno ahí tiene dos ecuaciones, ¿con cuál se hallaría lo de la distancia y eso? ¿Cómo así que tiene dos ecuaciones? O sea, tenga en cuenta que, a ver, acá tengo yo, vamos a hacer un bosquejo de esto, tengo x al cuadrado, ¿cierto? Algo así. Y tengo y más x más y igual a 2, es decir, esto es y igual a 2 menos x, ¿vale? Es y igual a 2 menos x, es decir, esto sería más o menos una recta así, ¿vale? Esta es la región. Entonces, la distancia, ojo, la distancia a la recta y igual a x menos 1, acá tenemos, a ver, un momento, la recta y igual a x como menos 1, ¿cómo es? Va a estar por acá, es esta recta, ¿sí? Esta es el eje de rotación. La distancia no la calculo yo de una función acá, la debo calcular ¿de quién? Del centro de masa. Necesito calcular el centroide y luego calcular esta distancia D. ¿Bien? Entonces la distancia la calculo es del centroide, no de las funciones. Entonces acá no importa si esta región está acotada entre 2 o 3 o más curvas, no importa, porque la distancia la voy a calcular desde el centroide o centro de masa hasta el eje de rotación. ¿Vale? Bueno, a ver, vamos a ver entonces el problema. Este problema que está acá. Ahora vamos a recortarlo. Y entonces vamos a plantearlo en la pizarra. A ver, acá yo la verdad no he manejado mucho este Adobe, este Acrobat Reader. ¿Dónde está la herramienta acá de recortar? ¿Alguien sabe? Yo la verdad manejo otro editor de PDF, otro lector de PDF. A ver, miremos a ver aquí, imprimir, proteger, censurar, organizar, combinar, comentar, crear archivo. Que no parece, ¿no? Y acá en estos. No sé cómo recortar imágenes acá. No pasa nada. Vamos a abrir esto entonces con el otro. Si lo reconoce aquí de una vez. Si no, abrámoslo así. Ahí está. Ahí está. Y pegamos esto allá. A ver, ¿cuál es la dificultad con este problema? Quiero que me digan de pronto qué dificultad han encontrado para resolver este problema. Acá la integración debería hacerse con respecto a Y, pero vamos a ver qué pide el problema, ¿vale? Dice, CAR la región acotada entre las curvas. Las curvas son X igual a 5 más Y menos Y cuadrado. La otra curva es X igual a 3 menos 2Y menos Y cuadrado más Y al cubo, las cuales se interceptan. Ojo, los puntos de intersección no los dan. A ver, en los problemas que vamos a hacer en este rato, me interesa más ver cómo plantearlos. Como les digo, esta parte, tal vez la más importante es ver cómo plantearlos. Si de pronto
la pregunta es con respecto a algún paso, alguna cosita en la integral, cómo resolverla, pues también vemos de pronto ese paso. Pero principalmente vamos a tomar los problemas y vamos a dejarlos planteados, ¿sí? Que creo que es lo nuevo, ¿no? Dejarlo planteado. Resolver la integral es un poco ya del segundo examen. Entonces dice, usa el método de arandelas para hallar el volumen del sólido que se genera al rotar la región R alrededor del eje Y. Vamos a usar arandelas para poner a rotar esta región con respecto al eje Y. Bien. Entonces, para rotar, para el método de arandelas, ¿cómo se calcula el volumen? Recuérdenme qué fórmula utilizamos para el método de arandelas para calcular el volumen de una región que rota alrededor de un eje, pero una región que está acotada entre dos curvas, ¿no? ¿Cómo es? Y de radio mayor menos radio mayor Entonces menos acá radio menor. tenemos la integral, ¿cierto? En este caso de CAD en general. Acá tenemos pi y acá estará radio mayor al cuadrado, ¿cierto? Menos radio menor al cuadrado y bueno, en este caso un diferencial de y para lo que tenemos aquí. Dicho esto, entonces acá, ojo, la integral de dónde a dónde va. Observen, la partición viene acá. El punto A es el que está aquí abajo y la coordenada de A es precisamente -1, la segunda componente, ¿cierto? Y la segunda componente de B, esa segunda componente de B, ¿quién es? Es 2. Entonces, ¿la integral de dónde a dónde iría? Iría la integral de -1 a 2 de pi por la función que está, el radio mayor, estamos rotando con respecto a y. Entonces, ¿quién es el radio mayor? El radio mayor es lo que controla esta función. Este es el radio mayor R. ¿Vale? Entonces, ¿quién es esa función? ¿Quién es ese radio mayor? Acá tenemos precisamente, o bueno, si no estamos identificando ahí bien esas funciones, pues hacemos unas cuentas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando y vale 0? Cuando y vale 0, la primera función que tenemos acá, ¿cuánto da x? Si y vale 0, ¿cuánto da x en la primera función? 5. Entonces el radio mayor, miren que esta función, la que está más hacia arriba, la voy a delinear con amarillo. Esta que está más hacia la derecha pasa por 5. Cuando y vale 0, pasa por 5. Entonces esta es la que está más hacia la derecha. Entonces vamos a escribir 5 más y menos y cuadrado elevado al cuadrado menos. Ahora, pues la otra cuando la evaluamos en 0, cuando y vale 0, esto pasa por 3 y es esta curva que está acá que precisamente nos va a describir el radio menor, ¿cierto? Ese radio menor R. Es decir, menos lo que viene siendo el radio menor 3 menos 2y menos y cuadrado más y al cubo al cuadrado. Y esto por el diferencial de y. Y así quedaría entonces planteada la integral. Bien. Así quedaría planteada la integral. Les recuerdo, esto será una integral más o menos sencilla. Pues realmente será sencilla ¿en qué sentido? En que va a quedar un polinomio. Les recuerdo, por ejemplo, cómo van a trabajar este cuadrado. ¿Cómo es este trinomio al cuadrado? 5 más y menos y cuadrado todo al cuadrado. ¿Cómo se calcula ese cuadrado? ¿Quién me lo recuerda? Se separan y se multiplican. Se separa. Hacemos la distributiva, ¿cierto? Hacemos así 5 más y menos y cuadrado por 5 más y menos y cuadrado. Hacemos las cuentas y reemplazamos el resultado. Y observen, acá tenemos más o menos un problema similar, solamente que acá tenemos ya no un trinomio, sino un cuatrinomio. 3 menos 2y menos y cuadrado más y al cubo al cuadrado, es decir, por 3 menos 2y menos y cuadrado más y al cubo. Y lo que hay que hacer aquí es cuentas, o sea, es un problema que es un poco más largo
desde el punto de vista de álgebra, ¿cierto? Pero de hecho la integral es bastante sencilla porque va a quedar un polinomio. Queda un polinomio, acá lo mismo, hacemos toda la distributiva, luego hacemos esa resta y queda al final un polinomio y hacemos las cuentas con ese polinomio. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la integral planteada, tenemos esa integral planteada y también ya les estoy dando la idea de cómo trabajar estos elementos. Precisamente esta, si no estoy mal, este fue un problema que cuando salió, que salió ahí en el 2019-1, fue una integral que mucha gente no resolvió. Fue una integral que mucha gente no resolvió y de hecho no es que sea una integral difícil. En términos de integrales no es difícil. Lo que los complicó realmente fue esta parte que tiene más que ver con algo algebraico que algo del cálculo mismo. Entonces acá fue lo que los complicó. No supieron qué hacer con estos cuadrados. Bien. Entonces ustedes ya saben qué hacer con esos cuadrados. Entonces ya lo que queda es hacer las distributivas, hacer las cuentas y reemplazar y hacer la integral. Es una integral más o menos sencilla. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Siempre cuando, digamos, cuando diga que gira alrededor de Y, entonces al final se pone de Y, o sea, para derivar, y digamos si dice sí, que gira No, alrededor. no, no es por eso que ponemos, es cómo se está haciendo la partición. A ver, ¿por qué? Vamos a poner acá un ejemplo, a ver, aclaramos de pronto eso si todavía queda la duda. Supongamos aquí, veamos, lo que estábamos haciendo hace un rato, por ejemplo, voy a poner acá un par de curvas, una curva fx, ¿vale? Y acá vamos a poner una curva g de x. Acá esto en un intervalo AB. Primer caso. Primero vamos a poner a rotar esto con respecto al eje X. ¿Cómo se plantea esto, por ejemplo, por arandelas? Que sería cómodo trabajar aquí por arandelas, ¿cierto? Entonces, acá se plantea esto como por arandelas. Este volumen sería ¿quién? La integral desde A hasta B de pi. Y acá tengo entonces la diferencia de los cuadrados, ¿cierto? El radio mayor, que es toda f de x, toda la f de x, entonces tengo f de x al cuadrado menos el radio menor, acá está, este radio menor, que sería g de x, también al cuadrado. Y ojo, aquí de x, pero mucha atención, este de x no tiene que ver con el eje de giro, no. Es porque las franjas que yo estoy haciendo me están partiendo, me están haciendo una partición del eje X, ¿sí? Cuando yo tomo las franjas, esto me hace una partición del eje X. Supongamos que yo quiero hacer este mismo problema, bueno, no este mismo problema, un problema parecido. Quiero ahora resolver el siguiente problema, mucha atención. Tengo la misma región, es exactamente la misma región, pero ahora no quiero hacerlo rotar con respecto al eje X. Quiero hacerlo rotar con respecto al eje Y. La rotación es con respecto al eje Y ahora. ¿Cómo se plantea ese volumen? Ya no puedo hacerlo por arandelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué por arandelas no? Porque, por ejemplo, hay momentos en los que acá voy a tener inconvenientes, ¿sí? Y de hecho, mire que en un tramo como este, a una misma altura, la arandela se está cortando, esa franja se está cortando en dos partes. Eso ofrece un montón de problemas. Porque además está acotada por la misma gráfica, se está cortando en segmentos. Eso ofrece un montón de problemas para resolverse por arandelas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el volumen de hacer rotar esta región, pero ahora con respecto al eje Y? ¿Qué método utilizarían? Cascarones. Cascarones, ¿cierto? Entonces las franjas son como paralelas al eje de rotación. ¿Cómo se plantea entonces aquí el volumen? Y mucha atención, miren, estas franjas que van a ser paralelas, que cuando yo las prolongo, ¿qué pasa con esas franjas? ¿Cortan a X o cortan a Y? Cortan el eje X. Es decir, acá sigo teniendo una partición del eje X. Y aunque esto esté rotando con respecto a Y, acá al final voy a poner un de X.
porque esto no depende del eje de rotación, depende es de las franjas, si están haciendo una partición del eje X o del eje Y. Acá, ¿cómo se plantearía esto? Bueno, esto es 2pi, ¿cierto? Y tenemos el radio, en este caso el radio de giro sería X, que estaría controlado por X, y la altura sería la diferencia de funciones, así en general. Y el diferencial es ¿quién? Es de X. Entonces sigue siendo de X, no tiene que ver con que rote con respecto a Y. ¿Con qué tiene que ver? Con el tipo de partición que están haciendo las franjas. Entonces, claro, usted dibuja aquí las franjas, pero haga una prolongación y mire cuál es el eje que está partiendo, que está haciendo intersección. Bien, como estoy haciendo intersección con el eje X, acá tengo que hacer una integral con respecto a X y el intervalo tiene que ir en términos de X también. ¿Vale? Es de esa forma que se escoge básicamente la variable con la cual estamos integrando. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Tienen alguna otra pregunta de algún ejercicio? Vamos mirando algún ejercicio en particular o vemos uno cualquiera. A ver, miren, en este problema dice, use el método de cascarones cilíndricos para determinar el volumen exacto del sólido que se obtiene al rotar bueno, alrededor del eje Y. Y acá tenemos esta curva. Entonces vamos a plantearlos. A ver, si quieren planteamos acá lo que es este primer examen. ¿Les parece? Este examen que está aquí. Vamos a plantearlo, como les digo, vamos a dejarlo planteado, las cuentas como tal, entonces las hacen ustedes. Ya planteamos el segundo, vamos a plantear acá el primero, vamos a usar el teorema de Pappus, ¿vale? Voy a plantear las integrales de la masa, del mx, del my, y dejo planteado también en términos del teorema de Pappus, y ustedes hacen las cuentas. A ver. Entonces este problema dice, utiliza el teorema de Pappus, y ahí nos dice cuál es el teorema de Pappus, para calcular el volumen generado al rotar la región limitada por las curvas. Las curvas son y igual a x al cuadrado, x más y igual a 2. Y ojo, la rotación se está haciendo con respecto a y igual a x menos 1. Bien, es decir, vamos a hacer un bosquejo de esto y vamos a plantear la solución de esto. Tenemos aquí x al cuadrado, y igual a x al cuadrado. Tenemos x más y igual a 2, es decir, esto es lo mismo que tener, esto de aquí es lo mismo que tener y igual a 2 menos x, ¿sí? Ustedes hacen las cuentas, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Cuando x, bueno, por aquí vamos a poner que, esto no está a escala, ¿vale? Vamos a poner por aquí que x vale 2, entonces aquí vamos a tener 2. Cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 0, y vale 2. Es decir, más o menos, esto es de esta manera. Ustedes ahí en casa lo hacen a escala. Bien. Y tenemos el eje de rotación, ¿quién es? Bueno, la región que está rotando es esta que está acotada entre estas dos curvas. Y el eje de rotación es x menos 1. Tiene pendiente 1 y está restándosele 1, es decir, acá tenemos, esto es menos 1. El eje de rotación, vamos a ponerlo en azul, más o menos es de esta manera. Bueno, ahí no está a escala, lo estoy haciendo de esta manera, precisamente para que no parezca que vaya a cortar la parábola. ¿Ok? No corta la parábola. Entonces ese es mi eje de rotación. Este es mi eje de rotación. Lo vamos a hacer con el teorema de Pappus, entonces necesito plantear las integrales. Para esto necesito entonces los puntos de intersección. Puntos de intersección entre estas dos curvas. Entonces, igualando mediante y,
tenemos x al cuadrado igual a 2 menos x. Es decir, queda x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y miren en su calculadora cuál es el valor de x. Los coeficientes son 1, 1 y menos 2. Es decir, que el valor de x es, un valor de x es x igual a 1, que es precisamente este que está aquí, y x igual a menos 2, ¿vale? Es decir, acá esto está en menos 2 y esto acá precisamente está en 1, ¿ok? Entonces ahora ya tenemos cómo plantear nuestras integrales. ¿Quién será la masa? La masa será la integral desde menos 2 hasta 1 de la densidad por la diferencia de las funciones, ¿cierto? La que está por encima es la recta y igual a 2 menos x. Entonces tenemos 2 menos x menos la que está por abajo, que es y igual a x al cuadrado. Entonces tenemos acá menos x al cuadrado de x. Y resolvemos esa integral. Esto nos va a dar la masa. ¿Quién es nuestro my? Nuestro my será integral de menos 2 a 1 de la densidad, que es constante, ¿ok? Por x, por la diferencia de funciones, es decir, 2 menos x al cuadrado, y calculamos. ¿Quién es el mx? Miren las fórmulas, esto es 1/2 de la integral de menos 2 a 1 de la densidad por la diferencia de cuadrado, ¿cierto? 2 menos x al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y listo, ya está la masa, el my, el mx, ¿cierto? Entonces nuevamente se hace el cálculo x barra, ¿quién será? Será my sobre m. Se hacen estas cuentas, se tiene entonces el x barra. Tenemos acá el y barra, ¿quién es? Es mx sobre m. Se hacen esas cuentas. Y finalmente entonces se establecen las coordenadas del centro de masa. Acá tenemos x barra y barra y bueno, se completa acá con estos resultados. Y con estos resultados, bueno, vamos a ponerle aquí x0, y0, se hace el cálculo de la distancia. ¿Cuál es esa distancia? Recuerden la recta con respecto a la cual está rotando. La recta, el eje de rotación, ¿quién es? Y igual a x menos 1. Pero recuerden que necesitamos escribir esto en forma estándar. Es decir, vamos a pasar todo a la izquierda y nos queda menos x más y más 1 igual a 0. También es muy importante que yo lo escriba con esta estructura. AX más BY más C igual a 0. Así deben escribir ustedes la recta en forma estándar. Para evitar cometer errores, usamos la fórmula de la distancia. Entonces, esa fórmula de la distancia, ¿quién es? En este caso será menos la primera coordenada del centro de masa, menos x0, más y sub 0, ¿cierto? Reemplazo x0 donde está x, y sub 0 donde está y, más 1, y esto dividido en la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, y esa es la distancia. Entonces ya tenemos las coordenadas del centro de masa, tenemos la distancia, procedemos a calcular el volumen de ese sólido de revolución. ¿Quién es? Es 2pi, ojo, mucha atención. Es 2pi y acá les aconsejo lo siguiente. Como estamos usando el teorema de Pappus, acá tranquilamente podemos usar la densidad igual a 1, ¿vale? No hay problema porque al final se va a simplificar la densidad. Es decir, esto me va a dar una cantidad ρ por una constante k, ¿cierto? Eso va a dar la masa. La constante k, si la conozco, es el resultado de esta integral definida. Entonces, acá, si ustedes recuerdan, el volumen por Pappus es 2pi por el área, pero el área resulta que es esa misma k. Recuerden que cuando la densidad es 1, el área coincide con la masa, cuando la densidad es 1. Entonces tenemos 2pi por k por esta distancia, llamémosla d.
y esto será el volumen que nos pedían. Ya lo que queda, como les digo, muchachos, es que ustedes hagan las cuentas. Acá ya está planteado todo. Ya lo que queda es, bueno, sacar esta densidad, hacemos estas cuentas. Si quieren, ¿quieren que hagamos las cuentas? Pues no todas las integrales, pero de pronto los resultados. Si quieren, miramos en la calculadora cuánto dan esas cuentas. Por ejemplo, el primero, miremos en la calculadora esa integral de menos 2 hasta 1. ¿De quién? De 2 menos x al cuadrado. A ver, esa integral a mí me está dando 9 medios. 9 medios. Es decir, que la masa es 9 medios. La masa es 9 medios por ρ. Y por lo tanto, ¿cuánto es el área? El área es 9 medios unidades cuadradas, ¿vale? El my. ¿Cuánto es el my? Entonces, miremos. Integral de menos 2 hasta 1 es la misma integral que teníamos, solo que vamos a multiplicar esto por x, ¿vale? Multiplicamos por x y a ver, esto me está dando menos 9 cuartos. Menos 9 cuartos de ρ. ¿Cuánto está dando el mx? Entonces, no olviden el 1 medio, que ese a veces es un error común. No olviden el 1 medio. ¿Cuánto les dio, muchachos? A ver, ahí lo está pensando. Listo, ahí salió el resultado. El resultado de mx me está dando 36 quintos de ρ. ¿Sí? Les está dando lo mismo. Si en algún momento les da un resultado diferente, no duden en decírmelo. De pronto puede ser que haya metido por aquí mal el dedo o algo haya pasado. A ver, ¿el x barra quién es? El x barra es el my menos 9 cuartos dividido en 9 medios. Entonces hagamos esa cuenta. Tenemos acá menos 9 cuartos dividido en 9 medios y eso da 1 medio. Bueno, da menos 1 medio. El my sobre m da menos 1 medio. ¿Y cuánto da el y barra? Es mx y esto es 36 quintos dividido sobre la masa que es 9 medios. Esto da 8 quintos. Esto da 8 quintos. Entonces, bueno, ahora vamos a poner estos valores acá. El x barra es menos 1 medio. El y barra es 8 quintos. Y ahora hacemos entonces aquí la cuenta. ¿Cuánto da esta distancia? Bueno, esto será menos 1 medio, queda 1 medio más 8 quintos más 1 sobre la raíz de ¿quién? De menos 1 medio al cuadrado más 8 quintos al cuadrado. A ver, ¿cuánto da esta cuenta? Miremos en la calculadora. Tenemos entonces 1 medio más 8 quintos más 1, todo dividido en la raíz cuadrada de menos 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto, más 8 quintos al cuadrado, que es 64/25. Y a ver, todo esto a mí me está dando 1.849. ¿Me confirman, por favor, si es el mismo resultado que le están dando ustedes? Me está dando ese resultado 1.849 y por lo tanto el volumen, ¿quién será? El volumen es 2pi, el valor del área. ¿Cuánto era ese valor de área? Era 9 medios y la distancia nos está dando 1.849. Entonces hagamos toda esta cuenta y veamos cuánto es ese volumen.
¿Cuánto les está dando, muchachos? Díganme cuánto les dio ese resultado. 52.279. 52 punto ¿qué? 279. 279, ¿sí? Bueno, entonces observen acá de pronto. Si ustedes trabajan con la respuesta, es decir, trabajan con todo el número y no con esta aproximación, el resultado da lo siguiente. El resultado al final da 52.287. Entonces, a ver, acá como les recomendé en alguna oportunidad, como este resultado lo vamos a trabajar en otra cuenta, ¿cierto? Entonces, la verdad es mejor trabajar con todos los decimales que nos ofrezca la calculadora. Es decir, el 1.849, 30, 49, 57. Porque observen que hay unas diferencias, ¿no? Si trabajamos con la parte con 3 decimales, entonces nos da este resultado. Bueno, es el que están obteniendo ustedes. Y si trabajamos con todos los decimales que ofrece la calculadora, obtenemos este otro que es, de hecho, la respuesta que deberíamos escribir. Es decir, nosotros no pongamos tres decimales en cuentas intermedias. Recuerde los 3 decimales, tratar de ponerlos solamente en la cuenta final, en la respuesta, para no tener esas variaciones, porque a veces esas variaciones puede ser que sean un poco más graves que en este caso, que de pronto no hay mucho cambio, ¿no? Pero en otros casos puede que tenga más cambio. Listo, ahí hemos resuelto entonces ese primer problema de ese examen. Ahí lo hemos planteado y lo hemos resuelto. Esto entonces en un examen sería ponerle unidades cúbicas, ¿cierto? Ponerle unidades cúbicas en esa parte escrita, porque estamos hablando de volumen. Profe, una pregunta, ¿cómo era que se ponía el valor absoluto en la calculadora? A ver, el valor absoluto en la calculadora, donde ustedes, al lado izquierdo de la función seno, hay, de la tecla de la función seno, hay una tecla que está con H y P, ¿sí? Entonces, para poner el valor absoluto le dan Shift y esa letra que dice H y P. Y ahí aparece el valor absoluto. Sí, aparece entre 2 barritas y ahí el espacio para escribir. ¿Vale? O lo mismo que, bueno, debajo de la tecla del cuadrado, del X cuadrado, también está esa tecla con Shift y con esa tecla consiguen el valor absoluto. A ver, yo les hablo para la calculadora, yo uso una Casio FX 570, la de la carita gris. No sé si de pronto cambie en otra versión de la Casio. Yo les digo por la que yo uso, en dónde está esa tecla del valor absoluto. De pronto en otra Casio puede ser que, creo que hay ahorita una más nueva que creo que tiene como las teclas del inicio y de borrar como en rojo. Entonces en esa nueva versión la verdad no sé si se mantiene o ha cambiado, no lo sé. Pero si sirvió con la instrucción que le di, estaría bien. Si no, no sabría cómo decirle. Sí, profe, gracias. Listo. Vale, vamos a ver entonces otro problema, vamos a plantearlo. Ya planteamos entonces el primero, ya planteamos el segundo, vamos a plantear el tercer problema. Dice que usemos el método de cascarones cilíndricos. Bien, bueno, acá tenemos más o menos una idea de la gráfica, vamos a copiarlo con la gráfica y todo. Y veamos. Dice, use el método de cascarones cilíndricos para determinar el volumen exacto del volumen del sólido de revolución. Bueno, que se obtiene al rotar alrededor del eje Y. La región está acotada por f de x igual a raíz cuadrada. A ver, la función es y igual
a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado. Y está acotada por el eje x en el intervalo de 1 a 5, así como se muestra en la figura. Bien, acá tenemos el intervalo de 1 a 5 y necesitamos usar el método de cascarones cilíndricos. ¿Cómo se plantea esto entonces? A ver, no sé esto por qué se puso en zoom inverso. ¿Cómo se plantea esto? A ver, para cascarones cilíndricos las franjas son paralelas, ¿cierto? Son aquí paralelas estas franjas al eje de rotación, que en este caso es el eje Y. Las franjas son paralelas, estas franjas paralelas están haciendo una partición del eje X. Entonces acá este volumen, ¿cómo se plantea? Por cascarones cilíndricos será el volumen, la integral de 1 a 5 de 2pi. ¿Por quién? ¿Quién controla la altura? Si nosotros ponemos ahí un punto X, voy a hacer acá un poquito de esta gráfica. Si nosotros ponemos acá un punto con coordenadas XY, ¿quién controla la altura? La altura la está controlando la función, ¿cierto? Es decir, recuerden que esto es 2pi por la altura por el radio de giro. ¿Quién controla el radio de giro? Precisamente X, ¿cierto? Esta distancia en horizontal es X. Entonces, por X, y esto con respecto al diferencial de X. Es decir, este volumen, ¿quién es? La integral desde 1 hasta 5 de 2pi. ¿Y quién es? Y es la raíz de 25 menos x al cuadrado sobre x al cuadrado, esto multiplicado por x y por el diferencial. Es decir, este volumen calculándolo con el método de cascarones cilíndricos, que es 2pi, la integral de 1 hasta 5, tenemos acá la raíz de 25 menos x al cuadrado, y acá tenemos esto dividido en x por el diferencial de x, y ahí está. Esa sería la integral planteada. Ya lo que queda es resolverla. Al parecer, tal cual la pinta que tiene, parece que deberíamos resolverla utilizando el método de sustitución trigonométrica. Bien. Deberían usar el método de sustitución trigonométrica. A ver, vean a ver si hay alguna pregunta con respecto al planteamiento. Profe, una pregunta, ¿en Sí. cascarones las franjas también son perpendiculares o es diferente? No, en cascarones las franjas deben ser paralelas al eje de rotación. Es decir, para generar cascarones, acá estamos rotando con respecto al eje Y. Entonces, observe, las franjas las estoy tomando así. Cuando yo giro franjas de este estilo, giro franjas así verticales alrededor del eje Y, eso es lo que me genera los cascarones cilíndricos. Recuerde, cascarones, las franjas son paralelas al eje de rotación. Para discos y arandelas, las franjas deben ser perpendiculares al eje de rotación. ¿Bien? Para discos y arandelas son perpendiculares y para cascarones cilíndricos deben ser paralelas. ¿Listo el planteamiento? Bueno, si estamos listos ahí, vamos a otro ejercicio. Bueno, vamos a otro ejercicio. Este ejercicio es el cuarto ejercicio. Es un problema de trabajo, un problema de bombeo, de drenado de tanques. Entonces vamos a plantear este ejercicio. Ya vamos a ver. Profe, yo sí tengo una pregunta del ejercicio anterior. Claro, cuéntame. Entonces, ahí pegando esto. ¿Por qué esto dio X?
Y no, digamos 5 menos X o 4 menos X en... Ah, sí. Sí, en el radio. A ver, el radio, ¿por qué es X? La pregunta, ¿sí? Sí, señor. Observe que tenemos acá un punto. Yo les recomiendo siempre pongan un punto de prueba para poder ver cómo se están controlando las cosas. Entonces acá ponemos nosotros ese punto de prueba X, Y, ¿sí? Este puntico de prueba X, y con esto construimos la franja, una franja de referencia. La altura de esta franja es precisamente Y, ¿cierto? Acá esto corta, acá este punto como es de coordenadas X, Y, acá está altura y entonces aquí esto es X. ¿Cuál es la distancia desde este punto, desde esta franja, básicamente, hasta el eje Y? Es esta distancia que está acá. Es decir, es exactamente X. Es exactamente X. Y, profe, ¿cómo debería entonces estar ubicado para que como 3 menos X? A ver, para que dé, no sé, algo 3 menos X. Por ejemplo, supongamos que el eje de rotación está por acá. Cambio mi eje de rotación, ¿vale? Ahora es otro problema. Este es otro eje de rotación. Suponga que tiene que rotar la misma región de 1 a 5 con respecto a esto y vamos a poner acá X igual a 10, por ejemplo. Este es mi eje de rotación, X igual a 10. Entonces, ¿cuál es la distancia desde esta franja? Esta distancia desde esta franja hasta el eje de rotación. Entonces, observe. Yo quiero calcular esta distancia y para calcular la distancia desde este punto hasta mi eje de rotación, ¿cómo lo puedo hacer? Como la distancia total. Vamos a ponerlo acá con otro color. Esta distancia total, ¿cuánto es? Esta distancia total es 10, ¿cierto? Porque esto es una recta constante, bueno, una recta en X igual a 10, menos, ¿qué distancia? Observe, tengo toda esta línea, quiero esta azul, entonces, ¿qué le voy a quitar? Le voy a quitar esta distancia hasta acá. Le quito esta distancia hasta aquí, observe, ¿cierto? Entonces, si aquí esto mide X, toda la línea blanca mide 10, ¿cuánto mide esta línea azul? Esta línea azul mide a 10, quítele X, esta mide 10 menos X. Siempre Solo ven. una pregunta. Sí, señor. En el primer ejercicio, ya que rotaba sobre un eje que estaba cortando, ¿podía integrar hacia el eje Y y me daría lo mismo? A ver, en el primer ejercicio, a ver, espera. ¿Cuál? O sea, este mismo ejercicio, pero la primera versión, rotando con respecto al eje Y. Sí, el primer ejercicio que hicimos. A ver, entonces, espera. El primero que hicimos. A ver, este creo que no fue. Este teorema, El teorema de Pappus. ¿Cuál es la pregunta? si yo quisiera integrar respecto a Y, no, respecto a X, ¿daría lo mismo? Pero hay problemas aquí. O sea, por ejemplo, para hallar la masa, pero no integrando con respecto a X, sino con respecto a Y, ¿es lo que le entiendo? Por Sí, profe. ejemplo, lo que viene siendo la masa, el MX, el MY. Aquí tendría varios problemas. ¿Por qué? Por esta partecita. La parte en la que estas partes horizontales, ¿cierto? Cuando yo hago precisamente la acotación de una función con respecto a otra, ¿sí? Pero ahora mirándolo con respecto a Y, ¿no? Si quiero integrar con respecto a Y, entonces tengo que ver, la que está más hacia la izquierda es esta, la que está más a la derecha es esta otra. Entonces estoy mirando básicamente así, con este tipo de franjas, con este tipo de líneas. ¿Cuál es el problema? En esta región de aquí abajo. De aquí hacia abajo, en esta región hay problema, porque esta región está acotada
tanto a izquierda como a derecha por la misma función. ¿Y eso por qué va a representar un problema? Precisamente porque allí, cuando usted integre, va a tener la integral, bueno, desde C hasta D, ¿de quién? De la función para, por ejemplo, la masa, tiene ahí la densidad, la función que está más hacia la derecha, menos la función que está más hacia la izquierda, ¿sí? ¿Y por qué eso representa entonces un problema? Porque resulta que la función que está más hacia la derecha y la que está más hacia la izquierda es la misma. Es decir, que esto le va a estar dando 0. Pero, evidentemente, esto no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Precisamente porque ahí efectivamente tenemos una cantidad de área. No es un punto. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, acá no es nada recomendable integrar con respecto a Y. ¿Bien? No es nada recomendable hacerlo con respecto a Y. Sería muchísimo más complicado. Sin embargo, si de pronto lo que usted quiere es de pronto un problema, o bueno, un ejercicio que no tenga este problema, la respuesta a su pregunta es sí. No importa si usted integra con respecto a X o con respecto a Y. A ver, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica por aquí. Suponga que tenemos, a ver, algo de este estilo. Por ejemplo, acá una parábola y mi región de integración es esta. Acá acotado con los ejes. Bien, supongamos que no sé, esto acá es 4, acá estos 2. Entonces yo quiero resolver el problema de, por ejemplo, hallar el centro de masa. Yo puedo integrar con respecto a X, no hay ningún inconveniente. Observe, las franjas todo el tiempo están acotadas entre la función y el eje X. Entonces puedo integrar con respecto a X y también puedo integrar con respecto a Y. Porque acá tampoco hay problema. Las franjas, las líneas están acotadas entre una función y el eje. ¿Sí? Es decir, no estoy teniendo el problema de que alguna línea esté acotada tanto por un extremo como por el otro por la misma función. ¿Sí? En un caso como este, ambos métodos deben dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si usted hace las integrales con respecto a X o con respecto a Y, va a dar exactamente el mismo centro de masa. Si está calculando la masa, va a dar exactamente la misma masa. ¿Bien? Pero básicamente sí hay que tener cuidado cuando tenemos una función en la cual esté acotada en alguna parte por la misma curva. ¿Sí? Hay que tener cuidado con respecto a eso. Bueno, vamos a plantear entonces este problema, que es este problema de bombeo de este examen. Este problema de bombeo de este examen. Dice, tenemos un tanque que está lleno con agua, determina el trabajo necesario para que, mediante bombeo, el agua salga por el tubo de escape. Acá, bueno, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, por aquí hay un tubito de escape, es decir, básicamente necesito llevarlo a la parte superior del tanque, ¿sí? Necesitamos llevar todo el agua a la parte superior del tanque. Tenga en cuenta que las secciones transversales son rectángulos y observe, acá vamos a utilizar la densidad del agua como 62 libras por pies, ¿sí? Nosotros sabemos que es 62.4 el peso específico del agua, pero acá el ejercicio quiere que usemos 62. No hay problema. Entonces, mucha atención. Porque acá necesitamos hacer diferenciales de volumen. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer aquí esta figura. A ver, creo que es mejor hacerlo tal cual está ahí para tener una mejor perspectiva. Vamos a hacerlo algo de este estilo. Acá tenemos algo así. De esta manera, así. Por acá estará esta línea. Es una piscina. Básicamente piensen que es como una piscina. Ustedes ven que en las piscinas normalmente tiene una parte que es más alta y otra que no es tan alta. Es un plano inclinado ahí en el fondo de una piscina, podríamos pensarlo así. Esto está lleno de agua.
Entonces, mucha atención. Yo necesito llevar todo esto a la parte superior. Entonces, tiene esto de unas dimensiones. Tenemos aquí 6 menos x. Perdón, tenemos la altura es 6. Acá está, esto es 10. Y la profundidad es 12. ¿Vale? Hacia allá es 12. Entonces, voy a ubicar esto en un sistema de referencia. Ubicando esto en un sistema de referencia, entonces, ¿qué tenemos? A ver, ya les dije, nosotros podemos ubicar esto ya sea en la parte superior o inferior, no hay ningún problema. Yo voy a ubicar esto, por ejemplo, en la parte inferior. Usualmente puede llegar uno a tener menos inconvenientes con las cuentas, pueden salir más sencillas cuando se ubica de esta manera, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier ubicación del plano, siempre y cuando tengan cuidado con las medidas. A ver, este punto que estoy señalando acá sobre el eje X, ¿qué coordenadas tiene este punto? Miren la figura de la piscina, miren la representación. 0,12,0. 12,0, perfecto. Este que está en la parte de abajo del eje Y. 0,-6. 0,-6. Muy bien. Y bueno, acá tenemos el origen, ¿no? Tengan en cuenta que acá solamente estoy mirando esta sección transversal, ¿cierto? Es como si estuviera mirando este tanque de lado. ¿Por qué? Ahora vamos a pensar en un diferencial de volumen. Esto no es un sólido de revolución. No es un sólido de revolución, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo un diferencial de volumen, básicamente piense que, como dice la instrucción, esto van a ser rectángulos. Mire, yo tomo acá esto, pero esto es como tener una tabla, como tener un planchón de agua, ¿vale? Tenemos algo de este estilo. ¿Bien? Piense que tenemos la superficie del agua. Sobre la superficie del agua tomamos ahí una región rectangular, ¿sí? Es decir, tomamos una altura de volumen de agua y eso solamente vamos a considerar esa parte. Eso me da mi diferencial de volumen. Ahora, como esto se hace tan delgado como uno quiera, entonces realmente uno considera acá puntos, ¿no? Considera acá puntos. Pregunta, ¿cuál es la distancia? Vamos a poner acá un punto de coordenadas X, Y. ¿Cuál es la distancia de este punto hasta donde debo llevar el agua? Debo llevar el agua a la parte superior, ¿sí? Entonces la distancia de este punto a la parte superior del tanque, ¿cuánta distancia tiene? 6 menos y. 6 menos y, a ver, vamos a poner a prueba esto, 6 menos y. Por ejemplo, en este punto que está acá abajo que tiene segunda componente menos 6, y valdría menos 6, ¿cierto? Es decir, si y vale menos 6, quedaría 6 menos menos 6. Es decir, ese punto estaría a distancia 12 de la parte superior. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, es menos Y. Vale, entonces, veamos a ver si es menos y. Cuando ustedes postulen una distancia, compruébenla. Comprueben con el punto de mayor distancia y con el de menor distancia. Si funciona bien, por ahí puede ir, o sea, puede que esté bien la distancia. Si no funciona, definitivamente no es lo que modela la distancia. En este caso, la distancia es menos y. Cuando tomamos el punto que está hacia abajo, esto vale menos 6, es decir, queda menos menos 6, queda una distancia 6, está bien. Está perfecto. Y si toman cualquier punto intermedio también va a funcionar. La distancia es menos y. Y ahora me interesa el diferencial de volumen. ¿El diferencial de volumen qué es? Peso específico del agua. En este caso lo vamos a tomar como 62. ¿Por qué? Porque así lo indica el ejercicio. Si el ejercicio no dice nada, ¿cómo lo tomamos? Como 62.4. ¿Vale? Y tengan en cuenta también que las medidas están en pies. Si las medidas, por ejemplo, estuvieran en metros, entonces acá el peso específico, recuerden que no es 62.4, sino es 9.800 newtons sobre metro cúbico. ¿Bien? Entonces, el delta de volumen, ¿quién es? Peso específico del agua por ese planchón de agua.
¿Cómo se calcula el volumen de ese planchón de agua? Más o menos piénsenlo así, muchachos. Tenemos acá, esta franja que tengo dibujada en azul es esto, y acá esto está así. Sí, acá tenemos ese planchoncito de agua. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene esto de volumen? Ah, bueno, el volumen de esto, ¿cómo se calcula? Como esta distancia, este ancho, que ese ancho es X, la altura, que es un delta de Y la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad? Miremos entonces en el ejercicio. ¿Cuánto es la profundidad de ese planchón de agua? Sería 10. ¿Están de acuerdo conmigo? Tengan en cuenta que esta vista que tenemos en el plano es esto que estoy delineando acá con amarillo, que estoy sombreando en amarillo. Es decir, cuando yo miro hacia la profundidad de esa vista, lo que se recorre acá precisamente es esto, ¿no? Cuando yo miro hacia la profundidad se recorre esto. Es decir, que esa profundidad es 10. Es decir, que ese volumen, ¿quién es? Esto será 10x por el diferencial de volumen, el delta de Y, perdón, el delta de Y. Ese es mi diferencial de volumen, mi delta de volumen. Con esto puedo plantear entonces mi integral. ¿Cómo queda entonces mi integral? El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, acá vamos a estar integrando con respecto a Y. ¿Por qué vamos a estar integrando con respecto a Y? Dos cosas. Básicamente los delta de volumen me están haciendo una partición del eje Y. Entonces acá, eso me indica primero por cómo debo integrar y lo segundo es por este delta de Y, ¿cierto? Porque ese volumen es un delta de Y. ¿Cómo sé que es un delta de Y? Porque es un delta que está midiendo una distancia en este eje, es decir, es un delta de Y. Entonces aquí va a ir la integral desde menos 6 hasta 0, ¿de quién? De lo que hace la fuerza ¿quién la hace? Esta parte, el peso específico, bueno, el peso específico del agua, por el delta de volumen, que es 10x, el delta de Y se convierte ahorita en el diferencial de Y, la distancia es menos Y, y esto entonces es con respecto a Y. ¿Qué falta? Lo único que falta aquí es averiguar quién es X, porque voy a integrar con respecto a Y. Entonces, ¿cómo averiguo quién es X? Básicamente vamos a hallar la ecuación de este segmento. Vamos a hallar la ecuación de este segmento, de esta recta. Entonces la recta pasa por el punto 12,0 y 0, menos 6. Entonces, ¿cómo es la pendiente? Pasa por el punto 12,0, queda 0 menos 6, es decir, en el numerador queda 6, y ahora diferencia de x queda 12 menos 0, esto es 12. Es decir, esto es un medio, y ahora usemos el punto 12,0, 12,0 para hallar la ecuación. Tenemos y menos 0 igual a ¿qué? Igual a un medio, que es la pendiente, por x menos 12. ¿Sí? Es decir, la ecuación es y igual a un medio de x, y acá nos queda menos 6. Por lo tanto, despejo de aquí x. ¿X quién es? X será y más 6 multiplicado por 2. Es decir, esto es 2y más 12. 2y más 12. Y reemplazamos ese valor de x. Es decir, que cómo queda nuestra integral que resuelve este problema de trabajo, este problema de bombeo. Integral de menos 6 a 0 de 62 por 10. ¿Cuánto valía x? Entonces, x vale 2y más 12. 2y más 12. Y esto por menos y por el diferencial de y. ¿Vale? Y ahí lo que queda es hacer las cuentas, ¿no? Entonces, sacamos este menos, sacamos el 10 y el 62, queda menos 620, la integral de menos 6 a 0, y multiplicamos el y por esto que está aquí, queda 2y cuadrado más 12y por el diferencial de y.
Y listo. Lo único que queda es terminar de hacer esa integral, que es un polinomio, y ya estaría. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a este ejercicio? Profe, ¿podría, por favor, hacer un repaso de este ejercicio? Vale, no hay ningún problema. Profe, ¿cómo planteó el delta de Y en la figura pequeñita? El delta de Y. Acá esto, el delta de Y es la altura. Es la altura de este planchón de agua. ¿Sí? Básicamente piensen, muchachos, como si ustedes cogieran esto que fuera como de gelatina. ¿Bien? Fuera de gelatina y ustedes hacen cortes transversales, es decir, cortes de manera que aquí quedan todo el tiempo regiones rectangulares. ¿Sí? Entonces esas franjas, eso quedan puros bloques. Ese delta de Y siempre va a ser esa altura, la altura de ese bloque. Ese precisamente nos permite encontrar ese delta de volumen, porque si no tuviéramos este Y, realmente si yo multiplico solamente X por 10, eso me está dando es un área, ¿cierto? No me está dando un volumen. Pero claro, ese delta de volumen es para cuando, suponga usted que tiene una partición finita. Una vez que planteamos la integral, ese delta de Y se convierte en el diferencial, en ese diferencial de Y, ¿vale? Ahora vamos a hacer un repaso del ejercicio. Tenemos un tanque con estas dimensiones y necesitamos calcular el trabajo para drenar todo el agua. El tanque está totalmente lleno para drenar todo el agua de ese tanque. Entonces, consejo, hagan precisamente una vista de este lateral, de esto que está acá en amarillo, una vista de este lateral, hagan una representación en el plano XY. ¿Por qué de esa vista lateral? Si usted, por ejemplo, quisiera hacer una representación de esta vista frontal, no le va a servir. ¿Por qué? Porque en esa vista frontal, cuando usted varíe la altura, ahí no observo la variación, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, veámoslo así. Si yo tomo una vista frontal, ¿qué pasa? Si yo tomo cierta altura, tengo esta cantidad de agua. Yo no sé por qué está haciendo esto. A ver, vamos a poner acá. No entiendo qué hace acá la aplicación esta. A ver, tenemos esta vista frontal y no quiero que haga esto. A ver si tal vez no hace esto. Entonces, observe, si yo tomo una partición acá, acá no veo una variación, ¿sí? Básicamente estoy viendo que todo el tiempo esto va a ser constante, pero pueden observar acá que en el tanque eso no es constante, ¿cierto? Eso no es constante. Entonces una vista frontal no me muestra una variación en el volumen. ¿Qué sí me muestra una variación en el volumen? Una vista lateral, por este lateral del triángulo. Entonces por eso necesito una representación de esa vista lateral acá en el plano XY. Repito, usted puede hacer esa representación así como la hicimos o puede hacerla de esta manera, es decir, poniendo el triángulo acá sobre la parte positiva, ¿cierto? Acá ahora este sería el 0, 0 y este sería el 0,6, pero ahora este punto ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas 12,6. Esto sería el 0,6. Puede hacerlo así también, no hay ningún problema. Lo que necesito es una representación de esa vista lateral, no importa realmente dónde esté. Tenemos mi representación de la vista lateral, bien. Entonces, a partir de esto,
pienso en cómo sería un delta de volumen. Pienso en cómo sería un delta de volumen y ese delta de volumen sería precisamente considerando una franja. Ahí al principio puedo considerar esa franja con cierto grosor para poderme imaginar que ese delta de volumen me va a generar un planchón de agua como tenemos aquí. Va a generar un planchón, una tabla de agua, ¿vale? Y entonces necesito, como siempre, estos dos datos. Yo les dije, en problemas de bombeo me importan 3 datos. O sea, 3 datos me ayudan a plantear el ejercicio. ¿Quién? La distancia, el delta de volumen, ¿vale? Que acá, bueno, estamos haciendo trampa, yo le estoy agregando el peso específico, porque de hecho el delta de volumen sería todo esto, pero no pasa nada, no importa, es una guía. Y lo otro, los límites de integración. Si yo tengo muy claro esos 3 datos, puedo resolver mi problema de bombeo. Entonces, la distancia, ya vimos cómo la calculamos. La distancia, siempre que tomen ustedes un punto, hagan la prueba, miren cuál es la distancia desde ese punto. Por ejemplo, este punto tiene coordenadas aquí 0, bueno, XY, pero observe la distancia, ¿cuánto será? Tengan en cuenta que aquí Y, esta longitud será Y, ¿cierto? Pero aquí, como está en la parte de abajo del eje X, Y es una cantidad negativa, ¿cierto? Entonces, como me importa la distancia y una distancia no puede ser negativa, esa distancia como tal será menos Y. Usted puede postularlo, hágalo de pronto cuando hace más ejercicios, queda un poco más claro cómo debe postular esa distancia. Y entonces algo que le recomiendo, evalúe esa distancia en el punto de menor y el de mayor distancia. Y si funciona, entonces está bien, ¿vale? Luego nuestro delta de volumen. Ese delta de volumen, como les digo, acá tengo una franja gruesa con un grosor delta de Y y esto entonces me está ayudando a construir un planchón de agua que tiene las siguientes dimensiones. La parte de acá va a ser X, ¿cierto? Va a ser precisamente esto, la primera componente de este punto. La parte de la profundidad es 10, que es lo que tenemos acá. Y la altura de ese planchón de agua, ¿quién es? Es el delta de Y. Ahí tengo ese planchón de agua y eso me ayuda a el delta de volumen. ¿Cómo es el volumen de un paralelepípedo? Es lado por lado por lado, ¿cierto? Es decir, acá tenemos el lado, un lado es 10, el otro lado es X y el otro lado es el delta de Y. Y de una vez, para que no se nos olvide, ponemos acá el peso específico, ¿vale? Entonces, con eso construyo mi integral. ¿Cómo es esto? El delta de volumen, observe, esto es prácticamente mi delta de volumen. El delta de Y se convierte en el diferencial de Y y acá tenemos la distancia. Por eso es importante estos datos, la distancia, el delta de volumen y los límites de integración. Recuerde, muchachos, que los límites de integración, ¿quién los da? ¿Dónde está el agua? El agua aquí está en el tanque que está lleno todo esto, es decir, va a ir desde menos 6 hasta 0. Y listo, con eso tengo desde menos 6 hasta 0 y queda planteado mi problema de bombeo. Lo único que me faltaba era averiguar cuánto valía X en términos de Y, y acá está. Ahora sí, un poco mejor, un poco más claro. Profe, usted ahí puso X por lo que la distancia queda menos Y. Que si puse X porque la distancia da menos Y, no. X es porque acá precisamente cuando construyo el planchón de agua, ¿cuánto es el ancho? El ancho de ese planchón de agua es esta distancia que está aquí. Si yo miro esto que hice en azul, esto que voy a repasar aquí en azul, el ancho de esto lo está controlando este punto. Y entonces, ¿cuánto mide esta distancia? ¿Cuánto mide esta distancia? Esta distancia mide X, ¿sí? Por eso pusimos X. No tiene nada que ver con que la distancia sea lo que sea. Nada, yo estoy haciendo aquí la cuenta de este volumen, de este delta de volumen.
A ver, si quieren vamos a hacer otro problema de bombeo. Vamos a hacer un problema del texto. Acá en el texto tenemos unos problemas de bombeo que son de canalones. Entonces ustedes me dirán, bueno, acá está nuestra expresión de un fluido. ¿Sí? Acá está, problema 16 o problema 15. ¿Cuál hacemos? Uno de los dos, el 15 o el 16. El 15, acá tenemos un canalón precisamente que es con corte transversal triangular, ¿no? El corte transversal es triangular. A ver, vamos a hacer el 15 y a ver si de pronto por ahí vamos resolviendo más dudas o les va quedando un poco más claro también cómo resolver este tipo de problemas. A ver, acá está. Dice, un tanque tiene secciones transversales en forma de triángulos isósceles. Nos está diciendo entonces que este triángulo que estoy viendo yo en esta cara, este triángulo que estoy viendo acá en esta cara es isósceles. ¿Qué quiere decir isósceles? Que tiene dos lados que miden lo mismo. Entonces, isósceles con vértice hacia abajo, es decir, precisamente estos son los dos lados que miden lo mismo. Las dimensiones del tanque están en pies, 4 de altura, 6 es este ancho y 10 es la profundidad. Bien, 4 de altura, 6 de ancho y 10 de profundidad. Encuentra el trabajo realizado para llenar el tanque al introducirle agua a través de un orificio por medio de una bomba situada 5 pies por debajo. A ver, no quiero complicarlos con esa parte de la redacción. Entonces vamos a modificar porque realmente lo que quiero es que entendamos cómo trabajar con este tipo de tanques. Entonces, tenemos el tanque con estas dimensiones y vamos a resolver esta pregunta. Si el tanque está lleno hasta la mitad, vamos a ponerle hasta la mitad, o bueno, vamos a ponerle hasta las 2/3 partes, hasta 2/3 de su capacidad, bueno, vamos a ponerle más bien. Está lleno hasta 2/3 de su altura. Está lleno hacia 2/3 de su altura. Encuentre el trabajo realizado para bombear el agua vamos a ponerle acá 20 pies sobre la superficie del tanque. A ver, voy a hacer estas modificaciones porque quiero reforzar algunas ideas. Esta primera parte, que vaya hasta 2/3, va a ayudarnos a reforzar la idea de cómo es el intervalo de integración. Los 20 pies por encima de la superficie nos va a reforzar la idea de cómo calcular la distancia. Y bueno, ahora tenemos un tanque que tiene esta forma, ¿vale? Entonces, a ver, voy a dibujar más o menos aquí este tanque. Tenemos entonces ese tanque allí. Esto es un triángulo isósceles. Tenemos así. Así está. Entonces, ¿qué medidas tiene? Esto tiene de altura 4. La profundidad, esto de acá es 10. Y este ancho de aquí es 6. ¿Vale? Este ancho de acá es 6. Entonces el tanque está hasta 2/3 de su altura. Tiene agua hasta 2/3 de su altura. Y observe, si usted toma la vista lateral en este caso, si usted toma la vista lateral, lo que queda acá por este lateral, esa vista lateral se va a ver así. Se va a ver más o menos así. Voy a pedirle que no me corrija la figura.
Y si usted mira el volumen desde esa vista lateral, ¿cómo se ve el volumen? Por ejemplo, a una altura se ve así, un delta de volumen. A otra altura se ve así el delta de volumen. Es decir, acá visto desde una cara lateral no veo ninguna variación, ¿sí? Es decir, básicamente podría pensar que el volumen aquí es lo mismo que el volumen aquí. Pero si ustedes miran, cuando tengo mayor altura, ¿hay mayor volumen o menor volumen? Para una plancha de agua, para una tabla de agua, pongámoslo en esos términos. ¿Hay mayor o menor volumen? Tendría mayor volumen, ¿cierto? No quiero borrar todo esto. Tendría mayor volumen. Es decir, si yo tomo solamente una plancha de agua por aquí, esta planchita de agua tendrá mayor volumen que una que esté más abajo. Pero eso no lo puedo percibir desde esa vista lateral. Entonces, esta vista lateral no es la que voy a querer representar en mi plano cartesiano. ¿Cuál vista voy a representar entonces en mi plano cartesiano? La vista frontal. En este caso voy a representar la vista frontal porque me permite ver la variación del volumen en términos de la altura. Entonces, a ver, vamos a hacer un dibujo de esto. Y bueno, nuevamente lo voy a poner hacia la parte de abajo. Y observe, realmente voy a poner el triángulo de esta manera. El vértice está acá. Entonces acá tenemos esta parte, acá tenemos esta otra parte. Es decir, como esto tiene ancho 6, acá esto va a cortar en -3. Esto va a cortar aquí en 3. Y acá esto va a cortar en 4. ¿Sí? La altura es 4. Primera pregunta, ¿hasta dónde llega el agua? A 8 tercios. Hasta, bueno, acá esto es -4, ¿no? ¿Hasta dónde llega el agua? A 2 tercios, creo, ¿no? Hasta 2 tercios, hasta 8 tercios. ¿Hasta dónde llegará esa cantidad de agua? O Hasta sea, 0 porque está lleno. no, no está lleno. A ver, ¿Hasta dice, 10 tercios? el tanque está lleno de agua hasta 2/3 partes de su altura, la altura total del tanque. Es decir, esto yo quiero saber hasta dónde debo poner este punto para hacer precisamente la integral, ¿no? A -4 tercios. Hasta -4 tercios, ¿cierto? Ahora voy a desplazar esta figura un poco para abajo para precisamente hacer una cuenta aquí. Tengan en cuenta que todo el tanque mide ¿cuánto? De altura, 4. Entonces dice las 2/3 partes. 2/3 partes de esa altura 4. Efectivamente alguien había dicho eso son 8 tercios. Pero son, ojo, 8 tercios que van a ir medidos desde abajo. Es decir, esto acá debe medir 8 tercios. Entonces, ¿cuánto le falta a 8 tercios para llegar a 4? Le faltan 4 tercios, ¿cierto? Es decir, esto va a ir aquí hasta -4 tercios. ¿Sí? Esto aquí está cortando en -4 tercios. -4 tercios. ¿Para qué? Para que todo esto tenga 8 tercios desde 4 hasta este punto. Es decir, esta distancia acá va a ser 8 tercios. Y la distancia restante son 4 tercios, que sumándolas dan 4. ¿Vale? ¿Sí? ¿Es claro? Porque ahí tiene que ser 8 tercios. 8 tercios en esa parte de abajo, es decir, va hasta -4 tercios. Listo. Entonces, ahora, la otra información que nos dan es que esto quiero que vaya hasta 20 pies de altura. Hasta aquí quiero subir el agua. ¿Ok? Entonces empezamos. Nuevamente voy a poner un punto de referencia por aquí. Tengan en cuenta, esto es un triángulo isósceles. Esto es un punto de referencia XY. Es decir, vamos a concentrarnos, a ver, en este segmento. ¿Vale?
Es decir, como en medio planchón de agua. Porque acá esto también va a medir X. Entonces al final vamos a duplicar esa cantidad. Pero va a ser más fácil hacer las cuentas con solamente la parte de la derecha, por ejemplo. A ver, la distancia, muchachos. La distancia, por ejemplo, de esta franja roja que estoy dibujando hasta 20. ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Cuánto es esa distancia, muchachos? 24 menos Y. 24 menos Y, casi. Esa distancia va a ser 20 menos Y. 20, a ver, les muestro. Ya hemos visto en otros ejercicios que la distancia desde este punto hasta el eje X, esta distancia, ¿cuánto es? Es menos Y. Y la distancia desde el punto este de arriba hasta el eje X será 20. ¿Cierto? Es decir, acá tengo 20, esta distancia es menos Y, entonces sumo esas distancias, esto es 20 más menos Y es 20 menos Y. ¿Sí? Esa es la distancia. Ahora, ojo, el delta de volumen, nuevamente, miren, con esto, cuando yo tenga esto aquí, voy a formar un planchón de agua, ¿vale? Es decir, voy a formar acá un planchón de agua de esta manera, así. Así voy a formar un planchón de agua. Y por acá, bueno, tenemos el canalón, ¿no? Les voy a poner acá, de momento les voy a poner el canalón para que vean a qué me refiero cuando digo un planchón de agua. Acá tenemos precisamente esto. Bueno, por acá tenemos esta parte, acá está este canalón. Bien, por acá estará esto así. Bien, es decir, así es como está ese planchón de agua en una parte intermedia. Entonces quiero las dimensiones de este planchón de agua. Las dimensiones, ¿cuánto mide de ancho? ¿Cuánto mide esta distancia? Según las cuentas, esto va a medir 2x. ¿Estamos de acuerdo? Miren, x es solamente esta distancia es con respecto a este punto. Entonces, todo esto va a medir 2x. Porque es isósceles precisamente. ¿Cuánto mide de profundidad? Miremos entonces la figura. La profundidad es constante, 10. Esa profundidad, entonces, es una constante, 10. Esto mide 10 de profundidad, de por allá. ¿Y cuánto mide el grosor? El grosor es un delta de Y. Entonces, ¿quién es nuestro delta de volumen? Ese delta de volumen, vamos a poner acá de una vez el peso específico del agua, 62.4. ¿Por quién? Por el volumen. ¿Quién es ese volumen? Será 2x por 10 por el delta de Y. Y ya está. Con esto vamos a plantear nuestra integral. ¿El trabajo quién será entonces? Será la integral desde menos 4 hasta menos 4 tercios. Ojo, ahí es donde se encuentra el agua. Ahí es donde se encuentra el agua. Eso me delimita los límites de integración. ¿De quién? Básicamente de este delta de volumen, 62.4 por 2x por 10. El delta de Y se va a convertir en el diferencial de Y. Y entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia es 20 menos Y. Y acá por el diferencial de Y. ¿Qué es lo único que me falta? Lo único que me falta es averiguar cuánto vale X. ¿Qué hacemos? Nuevamente, vamos a hallar la ecuación del segmento que pasa por estos dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? El punto 3,0 y el punto 0, menos 4. Hallamos la ecuación del segmento de la recta que pasa por esos dos puntos y con esto relacionamos a X con Y y reemplazamos X. Entonces hagamos esa cuenta. Mientras van mirando ahí, tenemos el 3,0 y el 0, menos 4, es decir, la pendiente, ¿quién es? Es
0 menos menos 4 dividido en 3 menos 0. 3 menos 0, es decir, esto va a ser 4 tercios. Y por lo tanto, la recta, ¿cómo es? Tenemos, a ver, tomamos el punto de arriba, el 3,0, queda y menos 0 igual a 4 tercios de x menos 3. Necesito despejar x, entonces vamos a multiplicar por 3 cuartos, queda acá 3 cuartos de y igual a x menos 3. Y entonces, ¿cuánto vale x? X vale 3 cuartos de y más 3. Perdón, 3 cuartos de y más 3. Y listo. Ahora reemplazamos este valor de x en la integral que teníamos. Es decir, que nuestro problema de trabajo se resuelve con la integral de menos 4 a 4 tercios. ¿De quién? Bueno, acá hacemos entonces esta cuenta. Tenemos 62.4 por 2x, perdón, por 2, ¿cuánto vale x? X, entonces veamos ahí abajo, 2 veces x, x es 3 cuartos de y, 3 cuartos de y más 3. Bien, y listo, esto multiplicado por 10, multiplicado por 20, menos y por el diferencial de y. Y ahora, pues hacemos toda esa cuenta, eso va a quedar un polinomio y calculamos esa integral. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos, con respecto a este problema? Profe, ¿esa fórmula nos lleva a pi? No, no porque no es un sólido de revolución. Profe, una pregunta, los límites de integración siempre van a estar dados desde donde está como la base del agua hasta donde está la altura máxima. Sí, señor. Sí, los límites de integración siempre están dados por dónde está el agua. ¿Ven? No importa si el tanque no está lleno, yo no voy a integrar desde menos 4 a 0, no. No es con respecto al tanque, sino es con respecto al agua. Siempre los límites de integración tienen que ver con respecto a dónde está el agua, ¿vale? Recuerden estos problemas, Profe, muchachos. Sí, cuéntame. porque es que todavía no entiendo bien la parte de 2x. A ver, lo del 2x. Va a ser por cómo se forma el planchón del agua. ¿Sí? Tengan en cuenta acá que este punto, como yo lo estoy tomando punto de referencia, esta distancia desde el eje Y hasta este punto, esta distancia es X. Pero el planchón del agua yo necesito formarlo con todo este rectángulo. Voy a poner acá este rectángulo así. Es decir, ¿cuánto tiene de ancho todo el rectángulo? Como es isósceles, acá va a tener X y acá esto también va a tener X. Entonces, por eso el ancho del intervalo es 2x. El ancho, perdón, del planchón de agua es 2x. Bien. A ver, alguien preguntaba por qué no llevaba 2pi. Estos problemas son diferentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque son de este estilo, son como especie de canalones. Estos no son sólidos de revolución. ¿Bien? No son sólidos de revolución. El que está aquí abajo tampoco es un sólido de revolución. Para que, bueno, cuando ustedes hagan este de abajo, observe, más o menos haga algo de este estilo. Resuelvan ese, hacen una representación de este estilo y esos planchones de agua van a quedar algo así. Van a quedar como unas tablas de agua. Ahí. Bien. Entonces lo mismo, acá tome un segmento, tome un punto de referencia aquí con coordenadas X, Y. ¿Y cómo es el delta de volumen para este caso? El delta de volumen
nuevamente será 2x, ¿cierto? Porque debo tomar esta franja completa así, que va a tener un ancho 2x. 2x por la profundidad es constante, 25 por el alto de este planchón de agua, que es un delta de Y. Entonces acá tendremos un delta de Y y así será el diferencial de volumen. Observe, si yo tomara esta semicircunferencia y por acá involucrara pensando que es o sea, usara la fórmula de sólidos de revolución, entonces cuando considere eso, básicamente voy a generar es media esfera y no el canalón que me dan. ¿Vale? Es diferente eso a estos problemas como el problema 11 y el problema 12. Que usted cómo genera en el problema 12 el tanque. El tanque lo genera haciendo rotar un rectángulo, ¿cierto? Hace usted rotar un rectángulo con respecto al eje Y y genera el tanque. En el problema 12, ¿cómo se obtiene? Es un cono. Entonces, ¿ahí qué puede hacer? Puede hacer rotar, ¿cierto? Un triángulo de esta forma con respecto al eje Y, con las dimensiones tal cual, bueno, correspondiendo a esto, y eso me genera un cono. Pero en los otros casos, cuando sea un sólido de revolución, use las fórmulas del volumen para el sólido de revolución. ¿Bien? Pero en estos casos no son sólidos de revolución. Estos dos casos, y también el caso que vimos, el de la piscina, bueno, yo le digo la piscina, el caso del tanque, que tiene esta forma, tampoco es un sólido de revolución. Por eso no lleva pi por ningún lado. ¿Bien? Bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por acá.